Los periodistas han exculpado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de la filtración de los datos reservados de Alberto González Amador. Los informadores que declararon ayer ante el Tribunal Supremo en la tercera jornada del juicio contra el jefe del Ministerio Público negaron que este fuera el responsable de difundir el correo que el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso envió al fiscal Julián Salto para ofrecerse a reconocer 2 delitos fiscales y así evitar la prisión. García Ortiz se enfrenta a una posible pena de hasta 6 años de cárcel por la presunta filtración. José Precedo, adjunto del director del diario.es, declaró que tuvo acceso al correo remitido por el abogado de González Amador el 6 de marzo del año pasado, es decir, una semana antes que el propio fiscal general. El 6 de marzo de 2024 yo recibo una triple documentación que consta de el expediente tributario del señor González Amador, la denuncia y el correo del 2 de febrero. Ante su testimonio, el abogado de González Amador, Gabriel Rodríguez Ramos, mostró su sorpresa de que no publicara la información antes, a lo que el periodista respondió que no lo hizo por ética profesional. Por su parte, Alfonso Pérez Medina, periodista de La Sexta, aseguró que antes de las 9:54 del 13 de marzo ya conocía el contenido filtrado, por tanto, antes que García Ortiz. Sé que es inocente porque conozco la fuente, pero no puedo revelarla por el secreto profesional, afirmó durante su declaración. Bueno, ayer pues declararon algunos periodistas y en concreto hay 2 testimonios que hoy pues todos los medios de izquierda tratan de utilizar, bueno, ya lo llevan utilizando desde la fase de instrucción, tratan de utilizar como exculpación de García Ortiz. Aquí hay periodistas que dicen que ellos tenían el correo de el abogado, el novio de Ayuso, antes que el fiscal general, así que no fue el fiscal general quien lo filtró. Dicho así, suena bien, ¿verdad? Ajá, si había otros que tenían el correo antes, entonces el fiscal general del Estado pues podría ser inocente. Bueno, en realidad uno se pone a analizar los testimonios y son, con todos los respetos, pues irrelevantes. ¿Por qué? Cojamos el testimonio del periodista de La Sexta, Alfonso Pérez Medina, que es un periodista al que yo tengo mucho respeto, don Alfonso, y que a mí me parece un buen periodista de tribunales. Hombre, tiene sus tendencias, pero en fin, que no es un sectario profundo de los que es capaz de alterar la realidad. Ayer hizo una declaración ante el tribunal que se corresponde con su declaración en fase de instancia y donde es preciso fijarse en las palabras concretas porque tienen mucha importancia. Dijo ayer Alfonso Pérez Medina, el periodista de La Sexta, ante el tribunal, que él tuvo acceso al contenido del correo unos minutos antes de que el fiscal general del Estado recibiera el correo. Ojo, fíjense en las palabras. Tuvo acceso al contenido, no tuvo acceso al correo. Ayer no declaró Alfonso Pérez Medina haber recibido él el correo del abogado del novio de Ayuso antes que el fiscal. No declaró eso. Declaró que alguien le comentó que ese correo del abogado del novio de Ayuso decía tal y cual. Eso no es culpa a García Ortiz. Por 2 motivos. Primero, porque García Ortiz recibe a una determinada hora el correo. Pero García Ortiz sabe lo que ese correo dice desde mucho antes. Como sabe lo que dice ese correo, por eso se lo exige al fiscal del caso, al que sacan del partido de Champions. Mándame los correos y tal. Se los manda porque ya sabe lo que dicen, cuál es el contenido de los correos. Con lo cual, lo que está diciendo Alfonso Pérez Medina es perfectamente compatible con que el propio fiscal general del Estado le hubiera comentado de viva voz: oye, tengo unos correos o me van a mandar unos correos que dicen tal y tal y tal y tal. Bueno, ¿en qué sentido exculparía ese testimonio a García Ortiz? Pues en ninguno. En el mejor de los casos para García Ortiz, pues a lo mejor el que le pudo comentar de viva voz qué contenían esos correos del abogado del novio de Ayuso, a lo mejor no fue García Ortiz, fue otro. Pero el hecho de que otro también revelara secretos, pues no implica que García Ortiz no los revelara. Aquí estamos analizando quién demonios filtró el correo. No lo que decía, sino el correo. ¿Quién recibió ese correo y luego lo mandó a medios? Con lo cual, ese testimonio de Alfonso Pérez Medina ayer
pues no es culpa García Ortiz en ningún sentido. De hecho, en la información que sacó La Sexta inicialmente, porque La Sexta no tenía el correo, no tenía físicamente la imagen del correo ni copia del correo, había un error. Alfonso García Ortiz habló de que había también una imputación de delito de falsedad documental al novio de Ayuso, que no era cierto. Y luego tuvo que modificar esa información, lo cual demuestra que efectivamente alguien le comentó de viva voz por encima que era lo que contenía ese intercambio de correos entre el abogado del novio de Ayuso y la Fiscalía. Pero eso no tiene que ver con el hecho de que García Ortiz reclamara los correos y esos correos, textualmente pantallazo, apareciera filtrado luego en medios. Por tanto, lo de Alfonso Pérez Medina no es culpa para nada a García Ortiz, porque no aporta información relevante. Más curioso es el caso del periodista Precedo, de El Diario, porque él declaró que una semana antes tenía el correo, pantallazo del correo, una semana antes de que lo recibiera García Ortiz. Yo creo que este es el que en fase de instrucción, bueno, ayer le preguntaron, bueno, pero ¿recibió? ¿Puede usted demostrar que recibió eso? No, bueno, es que a mí lo que me dieron es un pantallazo en papel. Tócate las narices, en la época del WhatsApp y del correo electrónico te dan un pantallazo en papel. Yo creo, no lo he comprobado, pero esto, vamos, parece lógico, que este es el mismo que en fase de instrucción dijo que es que no, que se lo habían dado en mano el tema, que le habían citado en no sé qué sitio, que él no iba a revelar su fuente y que entonces le habían dado en papel el asunto. Ya, bastante creíble en esta época del siglo XXI, donde que uno se va, pierde media hora de tiempo para ir a no sé dónde en taxi, a que le den en papel una cosa que le podían haber mandado por WhatsApp, fíjate tú. Pero hay varios detalles en esa declaración de Precedo, pues que, en fin, dicen que es una declaración, pues lo siento, pero bastante poco creíble. Primer detalle, dejando aparte el asunto de que diga que se lo dieron en papel, un pantallazo, una semana antes de que el fiscal general del Estado tuviera el correo en su poder. Le preguntan ayer en el juicio, si lo tenía usted una semana antes, ¿por qué no lo publicó? Y dice, por ética profesional. Dice, espere, perdone, ¿por ética profesional? ¿En qué sentido la ética profesional le exige a un periodista no publicar una información? A lo mejor es que, no sé, el medio en el que trabaja, El Diario.es de Ignacio Escolar, no quería dañar a la pobre Ayuso y por eso no sacaron la información. ¿Pero qué está diciendo? Tenía la información una semana antes y no lo publicó. ¡Ay, qué chico, qué ético! Más cosas. Tenía la información una semana antes. No lo puede demostrar porque dice que lo que le dieron fue una hoja de papel. Vaya, hombre. No lo podemos demostrar, pero él lo declara. Ajá. Una pregunta. ¿Recibió esa hoja de papel con el pantallazo del correo una semana antes? ¿No lo publicó por ética profesional o porque le cae bien a Ayuso, no sé, a su jefe del Diario.es, Ignacio Escolar? ¿Se guarda esa exclusiva tremenda? ¿No la publica? ¿Con quién la comentó? Porque resulta que este señor conoce al fiscal García Ortiz desde hace 20 años. Le ha entrevistado 7 veces. Ha entrevistado una vez a la mujer de García Ortiz. A García Ortiz le conoce desde la época del Prestige. Y este señor que tiene con García Ortiz una excelente relación, que ha comido, le ha invitado a García Ortiz a comer en ocasiones, como él mismo ha declarado, resulta que recibe esa información, que es una información bomba contra Ayuso, y no lo comenta con su amigo, con García Ortiz. Vamos a ver, que me pierdo. Resulta que está la izquierda diciéndonos hoy en los medios que todos los periodistas de izquierdas del país tenían el correo del abogado del novio de Ayuso antes que García Ortiz. Anda, fíjate, todos sus amigos periodistas tenían el correo y el tonto de García Ortiz se lo pide al fiscal del caso en lugar de decirle a sus amigos, oye, dame copia del correo, esa que tienes, que dices que tienes un...
Ninguno habló con García Ortiz a decirle, oye, tengo aquí una copia de un correo que... Y entonces va García Ortiz y para hacerse con el correo tiene que sacar de un partido de Champions al fiscal del caso. ¡Oí! ¡Qué rarito!, ¿no? Pero por último, todos se excusan en que no, yo lo tuve por otras fuentes, no el fiscal general del Estado, pero no puedo decir las fuentes por secreto profesional. Ya. Una pregunta para el señor Precedo. ¿Con quién lo comentó? Porque me imagino que si a usted le dan una información bomba contra Ayuso, que usted no publica por ética profesional, porque todos sabemos que el diario.es es poco enemigo de Ayuso, si a usted le dan esa información bomba, ¿no lo comentó con sus compañeros de redacción? ¿No lo comentó con su jefe, Ignacio Escolar? ¿No le puso a ninguno un WhatsApp diciendo, oye, me acaban de dar una copia del correo del abogado del novio de Ayuso, que es la leche? ¿No ha podido usted aportar ningún mensaje intercambiado con ningún habitante de este planeta donde usted informara de ese pedazo de exclusiva que tenía entre manos? Vaya por Dios. Tenemos que fiarnos de su palabra, de que usted dice que alguien le dio en papel, en pleno siglo XXI, un pantallazo de esto. Ajá. Ya. Y tenemos que fiarnos de su palabra porque como usted no es amigo desde hace 20 años del fiscal general del Estado, pues ¿cómo vamos a pensar que usted miente, verdad? No me fastidies, hombre. De verdad es que no tienen límite ninguno. Ahora, es muy interesante todo esto porque indica cómo se cierran filas en determinados ámbitos ideológicos. Lo siento, no le creo, señor Precedo. Y si no aporta usted ninguna prueba fehaciente de que usted tenía eso una semana antes, pues le voy a seguir sin creer. Me repugna a la lógica. ¿Qué quiere usted que le diga? Así de conspiranoico soy. Pero de todas formas, vamos a suponer que fuera cierto lo que dice Precedo. Vamos a suponer que una semana antes un señor misterioso, no sabemos de dónde, le da un pantallazo en papel, le hace ir en un taxi hasta un sitio, supongo que le diría ponte un sombrero azul y un clavel en la solapa para ver que eres tú, y entonces aparece por allí y un señor con gabardina y con un sombrero con el ala calada para que no se le vea la cara, le da el papel con el pantallazo. Vale, bien. ¿Y en qué sentido eso es culpa García Ortiz? Usted se guarda ese papel, no lo comenta con nadie, no lo comenta con su amigo, el fiscal general del Estado. Ajá. ¿Y en qué sentido eso es culpa a García Ortiz? Porque que haya habido otro que le filtrara a usted una semana antes una información privada de un ciudadano privado, significa simplemente que hubo otro cuya identidad usted no quiere dar, que cometió un delito de revelación de secretos. Fíjate, qué cosas. ¿Y en qué sentido eso es culpa a García Ortiz? ¿Cuál es el argumento? Que es que había otras personas que tenían ese correo y por tanto, si alguien al final filtró el correo al diario público, no tiene por qué ser García Ortiz porque había otros que tenían el correo, como demuestra el hecho de que a mí me lo dieron hace una semana. Ah, sí, sí. Sería una posibilidad, claro. El problema es la concatenación temporal. Porque resulta que ese otro que usted dice, ese señor misterioso de la gabardina, el sombrero con el ala calada y tal, y con un mostacho de esos que se pone uno para las fiestas de disfraces, pues resulta que ese se lo da a usted en un determinado momento y hasta una semana después, es decir, hasta que el fiscal general no lo recibe, no se filtra a la prensa. Ay, qué curioso. Esa concatenación temporal pues apunta a que no es su misteriosa fuente quien se lo mandó al diario público, sino el fiscal general o alguien a quien el fiscal general se lo mandara. Con lo cual, que otros hayan cometido, suponiendo que sea cierto lo que usted dice, un delito de revelación de secretos, no impediría el delito de revelación de secretos del fiscal general del Estado, que tiene un problema, que es que el tío borró su móvil. Y la persona que después exhibe el asunto, que es Pilar Sánchez Acera, también borró su móvil. Y tiene otro problema grave, que es que el fiscal general del Estado
sacó con toda urgencia al fiscal del caso, al señor Salto, de un partido de Champions para que le enviara los correos, y además le hace enviárselos a una dirección personal de Gmail, contraviniendo los protocolos de la Fiscalía. No puedes manejar información privada de ciudadanos privados fuera del sistema de la propia Administración de Justicia. Tenemos a García Ortiz comprando el cuchillo en la tienda. Tenemos la foto de la anciana con el cuchillo clavado. No tenemos el vídeo de García Ortiz apuñalando a la anciana. Pero le aseguro a usted que con la foto de compra del cuchillo y la foto del cadáver de la anciana apuñalada, más el informe pericial correspondiente que demuestra que es el mismo cuchillo, aunque no tengamos el vídeo de García Ortiz apuñalando a la anciana, García Ortiz va al trullo. Todo esto, claro está, suponiendo pues que no haya presiones, chantajes, pasteleos con los jueces del Supremo. No sería la primera vez que ha pasado en España, pero vamos, con todo lo que estamos viendo, García Ortiz pues le esperaría en un país normal una temporadita en la cárcel. Y por supuesto, las declaraciones de los periodistas de ayer, lo siento, pero no esculpan a García Ortiz de nada. Ni la de Alfonso Pérez Medina de La Sexta, por lo que ya he dicho, ni la del señor Precedo del diario.es, por lo que ya he dicho. En fin, madre mía, estoy hablando de la declaración de periodistas y me he comido todo el tiempo que había para otras noticias. Bueno, pues las tendremos que dejar. Pero vamos a comentar brevemente la última, porque no tengo muchas oportunidades de decir que estoy de acuerdo con María Guardiola. Así que para una vez que estoy de acuerdo, pues lo digo, venga. La presidenta de la Junta de Extremadura y candidata del PP a la reelección, María Guardiola, ha rechazado participar en el debate electoral propuesto por RTVE junto al resto de aspirantes a los comicios del 21 de diciembre. La dirigente popular considera que ya existe un canal autonómico para celebrar este tipo de encuentros y sostiene que detrás de la iniciativa hay una estrategia política de Moncloa para convertir las elecciones extremeñas en una herramienta más de su campaña nacional. Fuentes del PP citadas por Europa Press recuerdan que nunca antes RTVE ha organizado un debate electoral en unas elecciones autonómicas en Extremadura, por lo que Guardiola declina participar en la propuesta lanzada a los candidatos de las formaciones con representación parlamentaria en la región. Por su parte, PSOE, Vox y Unidas por Extremadura ya han confirmado su intención de asistir al debate. Desde Vox lo califican como la mejor ocasión para que los extremeños escuchen sin filtros sus propuestas y para retratar la estafa que a su juicio representa tanto la candidata popular como el socialista Miguel Ángel Gallardo. Bueno, básicamente la situación es la siguiente. Dice María Guardiola que ella va al debate en la televisión extremeña, pero que el de Radio Televisión Española no. Los demás partidos pues habían confirmado su asistencia. María Guardiola dice que no va. Bueno, pues por una vez estoy de acuerdo, hombre. ¿Va a haber un debate en la Radio Televisión Extremeña? Pues estupendo, a debatir ahí. Lo de Radio Televisión Española pues significa meterse, hacer un debate en una casa que Sánchez ha convertido en Telepedro con una obscenidad, vamos, sin límites. Con lo cual, ¿para qué vas a ir a la Cueva del Dragón? Que les den, que sigan poniendo a paniaguados bien pagados a hablar y tal. No les vas a regalar encima tu contenido. Bueno, a mí me parece lógico que Guardiola, bueno, por una vez me parece lógico algo que hace Guardiola, que es no ir a Televisión Española y limitarse al debate en la radiotelevisión extremeña.